Crónicas Zombie Preludios y Ori, Conesa, Alejandro Arnaldos, 16. Y en ese momento se escuchó un grito de dolor por parte de Christian. Un resucitado le había mordido en una pierna, arrancando en el proceso un pedazo de carne sanguinolento, y los otros dos se le estaban echando encima. Quitádmelos. Quitádmelos de encima. Suplicaba. Aitor mató al que tenía encima, que cayó como un peso muerto sobre él. Lo apartó con esfuerzo e intentó incorporarse, pero otros dos llegaron hasta él. Viéndose rodeado, embistió a uno de ellos hasta derribarlo en el suelo, y unas manos muertas le volvieron a agarrar. «¡Oh Dios!», murmuré sin querer ser testigo de lo que iba a pasar a continuación. Ya no tenía salida, Aitor no podía matarlos más rápido de lo que llegaban. Estaba atrapado y lo sabía. Como último gesto, tuvo la consideración de lanzar las llaves por encima de la valla hasta caer a nuestro lado, en el jardín. Y entonces empezó la carnicería. Aparté la mirada para no tener que verlo, pero aún así los gritos eran terribles. Estaban descuartizando y comiéndose vivo a ese pobre chaval, y la impotencia que sentía al saber que no podía hacer nada por evitarlo era casi tan terrible como el sonido de la carne desgarrándose y los huesos rompiéndose. Raquel soltó el rastrillo con el que golpeaba la valla y se cubrió la cara con las manos. Sebas apartó la mirada y contuvo las náuseas como pudo, mientras que yo no me atrevía ni a mirar. Un último disparo de Aitor fue lo que acabó con la tortura que Christian estaba sufriendo. «Deprisa. Tenemos que irnos ya», gritó el soldado desde la ventana. El banquete que los muertos estaban dando con el cuerpo de Christian no duraría mucho, de modo que le hice un gesto a Raquel para que recogiera las llaves de la furgoneta del césped y entré con Sebas a cargar con las bolsas en las que íbamos a llevarnos la comida que habíamos ido a buscar, así como las otras cosas que nos terminamos llevando. Cuando subimos a la valla de nuevo descubrimos que varios muertos se aproximan de todas direcciones, aunque la mayoría tardarán bastante en llegar a nuestra altura. La mayoría de los que estaban más cerca seguían devorando el cuerpo de Christian, de modo que pudimos bajar a la calle sin que nadie nos molestara. «Deprisa, vamos», nos alentó Aitor en un susurro mientras rodeábamos los restos en llamas del furgón y corríamos hacia la furgoneta de jardinería, cargados con bolsas y mantas. Cuando lo alcanzamos, 3 muertos vivientes ya habían llegado hasta allí. Medio torso se arrastraba, impulsándose a duras penas con sus manos, desde el cruce de calles. Un hombre grueso, mal afeitado y con chándal se tambaleaba desde la entrada de una de las casas de la calle de enfrente. Y por último, una chica joven y morena vestida para hacer footing, con medio brazo devorado y que todavía arrastraba el aparato de música que debía estar escuchando mientras vivía, se interpuso en nuestro camino. «A esa la conozco», dijo Raquel con una mueca de asco. «Solía correr por esta calle todas las mañanas». Aitor no tuvo piedad de ella. La derribó de un bolsazo y la hizo caer al suelo, donde le pisó el cuello hasta que se escuchó un crujido. Pese a que la resucitada seguía gimiendo, sus brazos y piernas se quedaron inmóviles al haberle roto el cuello, y dejó de suponer un peligro. «Vamos, vamos, vamos», nos apremió Sebas, que junto con Raquel abrían la marcha. Abrió con las llaves la puerta trasera y nos encontramos dentro varios sacos de estiércol, unas palas, azadas, rastrillos y hasta una corta césped. No había tiempo para sacarlo todo, de modo que echamos las bolsas con la comida de cualquier manera y nos metimos dentro. Sebas tuvo que coger su pistola y disparar al resucitado barbudo, lo que nos dejó muy poco tiempo para huir, ya que había demasiado comensales que no habían podido probar bocado de Christian, y el disparo llamó su atención. «Arranca», le ordenó Aitor a Sebas, que se había sentado en el asiento del conductor, mientras Raquel y yo cerrábamos las puertas traseras de la furgoneta. El medio torso se arrastraba lastimosamente hacia nosotros, pero al ser tan lento no suponía un problema. El vehículo se puso en marcha a la primera, para tranquilidad de todos. Y en cuanto comenzamos a avanzar, doblamos la esquina y perdimos esa jauría de muertos que nos acosaba, casi sentí ganas de reír. Si mi sargento no hubiera sido devorado vivo, se avergonzaría de ver cómo ha salido esto, exclamó Aitor bastante aliviado pese a todo. Hemos perdido a Oscar y a Christian. Al menos tenemos comida para unos días, replicó Raquel mirando las bolsas que habíamos cargado.
Que Dios me perdone, pero no creo que pueda lamentar la muerte de nadie más en una temporada. Gracias a ellos los demás podremos vivir un poco más, dijo Sebas, y no quise decir nada más porque me parecía que era una conclusión adecuada. Miré a través del cristal de la ventanilla cómo íbamos dejando las casas atrás, regresando hacia las afueras de Madrid, y pensando en el gran coste en vidas que se había pagado a cambio de unas míseras bolsas de comida y unas mantas. Lamentaba la muerte de Oscar, y la de Cristian, también la de los familiares de Raquel, pero lo que más removía mi conciencia era que, en el fondo, sentía alivio por no haber sido yo uno de los que se habían quedado atrás. No sabía si eso me convertía en una mala persona, pero en unos minutos habríamos vuelto al campamento, y realmente tenía ganas de volver a verlos a todos, especialmente a aquellos que solo unas horas antes casi había tachado de prescindibles, a Maite y su niña, a Silvio, hasta al pobre de Agus, siempre sobre su coche mirando al horizonte. Me parece que si algo había aprendido de ese viaje y de las muertes que habíamos sufrido era el valor de hacer lo correcto por encima de la supervivencia pura y dura. Oscar lo había demostrado, Cristian también. En el camino de ida pensé que, de haber una votación para expulsar a alguien que no fuera capaz de aportar algo al grupo, no votaría a favor. Pero después de la experiencia vivida tenía claro que, de darse esa situación, quien sobraba en el grupo era quien hubiera propuesto una votación semejante. Capítulo 4. Maite. Pese a que hacía un frío que pelaba, tuve que secarme el sudor de la frente cuando salí de la tienda de campaña de Silvio, donde el pobre hombre seguía en un estado lamentable debido a la sobredosis que estaba sufriendo. ¿Qué le pasa, mamá?, me preguntó Clara con cara de preocupación intentando asomarse dentro. La cogí de las manos y la aparté de allí. No me parecía un espectáculo para una niña de su edad, y con Judith y Félix allí yo no les hacía falta. No te preocupes, cariño, solo está enfermo porque ha cogido frío. Le mentí mientras nos dirigíamos al bidón, donde las ascuas de la hoguera de la noche anterior todavía desprendían algo de calor. Sí, se le ha metido frío por la nariz, dijo Jorge con una desagradable sonrisa en la cara. Qué cabrito, ya podría haber compartido algo, seguro que colocado todo esto sería más llevadero. ¿Por qué no te callas?, le espeté fulminándole con la mirada. La niña puede ver cadáveres podridos descuartizar gente viva, pero no se puede hablar de drogas en su presencia. Bufó frotándose las manos delante de las ascuas. Sentí como Clara se agarraba con fuerza a mis pantalones asustada porque aquel gilipollas le hubiera recordado las cosas que la pobre había tenido que ver. Cierra la boca de una vez, exclamé hasta los ovarios de ese tipo. ¿Por qué no haces algo útil y buscas un poco de leña para encender esto? Hoy va a hacer frío. Jorge se encogió de hombros y se marchó. Le seguí con la mirada hasta que desapareció entre los arbustos, y un minuto más tarde, de entre los mismos arbustos aparecieron Erika y Tony. Cuando Judith se hizo cargo del estado de Silvio, mandé a Erika a buscarle porque pensaba que debía saber lo que estaba ocurriendo en el campamento, y Félix estaba demasiado ocupado para encargarse. Ya me lo ha contado. ¿Cómo ha pasado?, exclamó nada más llegar al bidón, lanzando miradas hacia la tienda de campaña, donde Félix y Judith seguían intentando ayudar a Silvio. Pues, no creo que necesite mucha explicación, respondí yo no queriendo profundizar en el tema, ya que noté que Clara no se perdía una palabra de lo que estábamos diciendo. ¿Cómo no nos dimos cuenta hasta ahora?, se preguntó sin apartar la vista de la tienda. No lo sé, le contesté para inmediatamente cambiar de tema. ¿Cómo está la cosa? ¿Has visto algún resucitado? No sabría decirte, dijo volviendo la mirada hacia mí. Está todo despejado, pero por un momento me pareció ver a uno acechando al otro lado de la carretera, aunque para cuando pude fijarme mejor ya no había nada. Los podridos no acechan, escupió Erika. Sería un puto animal. Espero que los demás vuelvan pronto. Judith tiene buena intención, pero creo que solo Luis puede ayudar a Silvio ahora mismo. Comenté justo en el mismo momento en que la susodicha se acercó corriendo hacia nosotros. Necesito agua, pidió atropelladamente. Pues bebe, le respondió Tony señalándole la cantimplora que se encontraba junto al batiburrillo de cosas almacenadas junto al bidón. No. Es para Silvio, se ha desmayado y no se despierta, nos explicó bastante nerviosa.
Tal vez si le echamos agua por encima, joder. No podemos desperdiciar el agua, protestó Tony agarrando él mismo la cantimplora. Yo lo haré. Aunque no quería hacerlo, por Clara, cuando Erika, Judith y Tony fueron hacia la tienda de campaña les seguí. Tenía la sensación de que al menos debía estar cerca por si me necesitaban para algo, no quedarme indiferente junto al calor, como había hecho Jorge. Tony se arrodilló junto a Félix y roció la cara de Silvio con unas gotas de la cantimplora. Tío, despierta. Decía dándole golpecitos en la cara, que estaba todavía más pálida que un momento antes, cuando lo dejé. Vamos, no seas capullo, despierta. Esto no tiene buena pinta, murmuró Félix agarrando al actor de la muñeca. No sé si tiene pulso, sí, creo que sí, pero es muy débil. Chicos, escuché la voz de Jorge desde atrás. Ninguno le hicimos caso, pendientes como estábamos de saber si Silvio seguía vivo o muerto. Chicos, insistió Jorge. Ahora no, esto es serio. Le reprendí girándome hacia él, y lo que vi entonces también podía calificarse como serio sin riesgo de equivocarse. 3 soldados, cargados con pesadas mochilas y pesados fusiles de asalto, estaban plantados detrás de Jorge, que nos miraba un poco apurado con las manos en alto. Clara se agarró más a mí, y yo comencé a golpear a Félix en el brazo hasta que se giró también. Al final todos nos quedamos mirando a esos 3 militares como pasmarotes. Me han seguido hasta aquí, dijo Jorge. ¿Nos los podemos quedar? No eran como Aitor, aquellos parecían soldados de verdad. Aunque los 3 eran jóvenes también y ninguno de ellos debía haber cumplido los 30 años todavía, ya andaban cerca. Por el estado de sus uniformes parecía que hubieran vuelto de una guerra, tenían manchas de sangre seca esparcidas por todas partes, las botas manchadas de barro y tierra y las caras llenas de mugre, aunque no sabía si eran mugre de verdad o que se habían ensuciado a propósito como camuflaje. Como nadie se había imaginado ni remotamente una situación como esa, nadie del campamento supo qué decir, de modo que fue uno de los militares quien se adelantó y comenzó a hablar. Somos miembros del ejército, dijo. No sabíamos que quedara nadie vivo por aquí. ¿Lleváis mucho tiempo en este lugar? Un par de semanas, más o menos, respondió Félix animándose a hacer de portavoz. ¿Sois del ejército? ¿Os ha enviado alguien? Somos lo que queda del ejército, creo, contestó en tono lúgubre. Venimos de la zona segura, cuando cayó tuvimos que huir y creímos que fuera de la ciudad estaríamos a salvo de los reanimados. La zona segura cayó hace mucho. Observó Tony suspicaz. Nos llevó un tiempo poder salir de la ciudad, se explicó el soldado. Ya no es tan fácil hacerlo como solía ser en el pasado. Bueno, sois militares, apuntilló Erika con muy poca delicadeza. Lleváis armas, joder, seguro que venir hasta aquí fue un puto paseo para vosotros. Cuidado con lo que dices, intervino otro de los soldados con tono agresivo. Era el más bajito de los 3, y bajo la capa de mugre se le notaba una cicatriz que llegaba desde la oreja hasta la comisura de la boca. Hemos perdido a muchos amigos intentando salir de aquí. Ella no quería decir eso, rectificó inmediatamente Félix. Nosotros escapamos desarmados y también perdimos gente por el camino. Sabemos lo difícil que es. Éramos 7 cuando empezamos, añadió el tercero con un gruñido. Nuestra unidad fue abatida casi por completo por esas criaturas, no fue un camino de rosas. Como puedes ver no estamos bien armados, dijo Jorge. No nos queda agua y la única comida que tenemos no da ni para un bocadillo. Si habéis venido a saquear a unos civiles indefensos no os ha tocado la lotería precisamente. Cierra el pico Jorge. Gruñó Félix que, igual que yo, ya se había dado cuenta que las palabras de Erika habían causado una mala impresión a esos 3 soldados, y las suyas no ayudaban. Yo soy Félix, ellas son Maite, su hija Clara, Erika y Judith. A Jorge ya le conocéis, él es Tony y el del coche es Agus, él, digamos que no habla mucho. A lo mejor podéis ayudarnos, sugirió Judith. Nuestro compañero ha sufrido una sobredosis y necesita atención médica. Los soldados se miraron entre sí durante un segundo, dubitativos. Podéis quedaros con nosotros si queréis, les ofreció Félix.
A vosotros os vendrá bien descansar y comer algo, y no niego que todos nos sentiríamos más seguros con 3 soldados aquí, a menos que tengáis otro lugar a donde ir. No hay lugares a donde ir, dijo el soldado de la cicatriz escupiendo en el suelo. Después de hacerlo nos miró a todos como evaluándonos, y cuando su parada se detuvo en mí un segundo más que en los demás por algún motivo me sentí un poco incómoda. A la mierda López, yo me quedo. El soldado López, que era el primero que había hablado, dudó durante unos segundos. Venga tío. Mejor aquí que en cualquier otra parte. Le insistió el tercer soldado. Está bien, vale, cedió López. Veamos qué ocurre con vuestro compañero. Víctor, ¿por qué no te quedas vigilando la carretera? No me gusta la visibilidad que hay desde aquí. El soldado de la cicatriz dio un gruñido y, con el fusil en la mano, se alejó por el mismo lugar del que habían aparecido un momento antes. Estupendo, más militares por aquí, justo lo que hacía falta. Como nos defiendan igual de bien que la zona segura, murmuró Jorge con sarcasmo regresando al bidón, cuyas ascuas cada vez eran cada vez menores, ya que no había traído la leña que le había pedido. Ignorable, es que es gilipollas. Les dijo Félix a los soldados mientras se acercaban a la tienda de Silvio. El pobre hombre seguía inconsciente, pálido, tan pálido que daba miedo. Ambos se arrodillaron a su lado para comenzar a examinarle, y los demás nos reunimos a su alrededor para observar. Creemos que la sobredosis ha sido por cocaína, explicó Judith como si fuera una experta. Escupía espuma y tenía espasmos hasta hace un momento, pero se ha desmayado y no sabemos, creo que no tiene pulso. Afirmó López tan convencido que hizo que me echara a temblar. No, Dios, por favor, más muertos no. Supliqué a cualquier poder superior a mí que pudiera escucharme. El otro militar le abrió la camisa y apoyó la cabeza sobre el pecho de Silvio para confirmar el diagnóstico. Nada. Exclamó antes de comenzar una maniobra de reanimación, que se prolongó durante unos segundos que me parecieron horas. Mamá, me llamó Clara tímidamente. Tranquila cariño, todo está bien, le dije para reconfortarla. ¿Por qué no vas al fuego a entrar en calor? No reacciona. Dijo el soldado terminando con el masaje cardiorrespiratorio. ¿Qué significa eso? Preguntó Félix que, a diferencia de mí, parecía ser capaz de mantener mejor la compostura en ese momento de tensión. Los dos militares se miraron, y entonces, para sorpresa de todos, López apuntó con su fusil hacia la cabeza de Silvio. ¿Qué coño haces? Exclamó Félix agarrándole del brazo para que no pudiera disparar. Vuestro amigo ha muerto, vamos a evitar que siga siendo un peligro. Respondió el otro soldado con gesto serio. Hay que seguir intentando reanimarle. Dije sin que nadie me hiciera mucho caso. Siendo un peligro. ¿Qué demonios quiere decir eso? Saltó Félix empezando a enfadarse. Quiere decir que vuestro amigo está muerto, y que pronto se acabará transformando, replicó López mientras se soltaba del agarre de Félix. No vuelvas a tocarme, te aviso. Quizá aún podamos reanimarle. Insistí, pero nadie me prestaba atención, de modo que me agaché y comencé a golpearle en el pecho mientras los demás discutían. Ha sido una sobredosis, no se va a levantar de nuevo, no le han mordido. Exclamó Félix intentando que no pudieran apuntar con sus fusiles a Silvio. No es cosa del mordisco, apártate. Le ordenó López. Todos los que mueren se convierten en reanimados, no solo los mordidos. Eso no tiene sentido. Escuché decir a Tony que había acabado metiéndose también en la pelea. No te mueras, le decía yo a Silvio mentalmente mientras intentaba que su corazón volviera a bombear sangre. Vamos, levántate, levántate. Aunque no pronuncié ni una palabra en voz alta, de algún modo debió escucharme, porque me hizo caso. Abrió los ojos y la boca como si acabara de despertar de una pesadilla. Silvio. Exclamé con alegría al ver que volvía a vivir, pero la alegría no me duró mucho, sus manos se agarraron a mis brazos cuando intentó incorporarse, todavía aturdido por la experiencia que acababa de sufrir, y entonces se escuchó un disparo. Durante unos segundos solo pude escuchar los latidos de mi corazón. Todos los demás sonidos del lugar me eran ajenos y distantes. Delante de mí había un charco de sangre, y en medio de ella el cuerpo de Silvio con la cabeza hecha a pedazos.
Veía figuras moviéndose como a cámara lenta a mi alrededor, pero ninguna de ellas tenía sentido, pues era incapaz de procesar información alguna. Me llevé una mano a la mejilla y noté un líquido pastoso en ella. Cuando la retiré vi que tenía los dedos manchados de la sangre de Silvio que me había salpicado en la cara. Solo un grito me hizo volver al mundo real, el grito desgarrador de mi hija llamándome. Mamá, mamá decía, y tuve que salir de mi burbuja cuando empecé a escuchar esos gritos demasiado cerca. No te acerques, dije arrastrándome fuera de la tienda, que se había transformado en una carnicería, y echando la lona que cubría la entrada para esconder lo que había allí dentro. En cuanto levanté la mirada pude ver la mirada de pánico en los ojos de mi hija al verme cubierta de sangre. Era la misma mirada que puso cuando los muertos vivientes cogieron a su padre delante de las dos, una mirada a la que habían seguido semanas de pesadillas. ¿Mamá?, preguntó dubitativa con un hilo de voz. Estoy bien, la tranquilicé limpiándome la cara con la manga de la chaqueta, que quedó inmediatamente cubierta de sangre. No es mía, ¿lo ves? No pasa nada. Donde sí pasaba algo era solo a unos metros de nosotras. Ni Félix, ni Tony, ni Erika se habían tomado bien lo que acababa de ocurrir, e increpaban a los militares, mientras que Judith permanecía asustada al lado de la tienda y Jorge se escondía detrás del bidón. Hasta Agus había bajado del coche y se había acercado unos pasos, aunque su rostro indiferente no cambió la expresión ni cuando me vio completamente cubierta de sangre. «Asesinos de mierda. ¿De qué cojones vais?», vociferaba Tony fuera de sí. «Os lo habéis cargado a sangre fría, cabrones. Será mejor que te relajes», bramó López casi tan enfadado como él. «Solo hemos hecho lo que había que hacerse». «¿Lo que había que? Los cojones». El tercer soldado, Víctor, llegó corriendo con el fusil en la mano hasta el campamento, alertado por el disparo y los gritos. «Hijos de puta. Maricones, hijos de puta», les gritaba Erika fiel a su estilo, agitando el hacha tan cerca de ellos que los dos le apuntaron con los fusiles, aunque fue Víctor quien se acercó y le puso el arma en la sien. «Será mejor que te relajes, zorra, no quiero abrirte un agujero en la cabeza», dijo como disfrutando cada palabra. «Ya vale», exclamó López. «Le disparamos porque se había transformado, vosotros mismos lo visteis. Ahora, por vuestro bien, será mejor que todos os tranquilicéis». Con 3 hombres armados con fusiles amenazándonos no teníamos otra opción que obedecer, aunque Tony y Erika todavía se permitieron fulminar a un par de ellos con la mirada. «¿Qué ha pasado?», preguntó Agus mientras los militares se dirigían hacia el bidón, detrás del cual Jorge salió disparado a buscar otro lugar donde sentarse. Félix apartó la lona que cubría la entrada a la tienda de Silvio y echó un vistazo dentro. Volvió a sacar la cabeza en tan solo un segundo. «Dios», se lamentó antes de volver la vista hacia mí. «¿Estás bien?». «Sí, mentí. Solo necesito algo para limpiarme». Agus se sacó del bolsillo un pañuelo de tela y me lo tendió, le miré a la cara, igual de ausente que siempre, antes de cogerlo y murmurar un gracias. «¿Es verdad?», preguntó Judith en un susurro. Volvió como un resucitado. «¿Te vas a poner de su parte?», le recriminó Tony lanzando otra mirada desafiante hacia los soldados. Víctor se colgó el arma a la espalda y volvió a alejarse del grupo para seguir vigilando, pero antes de ello me lanzó una mirada específicamente a mí que me hizo sentir un escalofrío. «Yo, no, o sea, yo solo quiero saber si ocurrió o no», se defendió Judith. «No lo sé», admití comenzando a limpiarme la cara. No me había parecido así cuando lo vi levantarse, pero por otra parte, ¿y si lo que intentaba era atacarme? De haber sido así, lo más probable es que hubiera conseguido morderme, y si el soldado no hubiera disparado me podía considerar muerta. «No lo sé», repetí. Me puse en pie y, con Clara agarrada a la cintura, volví hacia mi tienda de campaña. Seguramente a continuación iban a discutir qué hacer con los 3 hombres, si pedirles que se fueran o marcharnos nosotros o cualquier otra opción, pero no tenía cuerpo para eso. «¿Por qué no te metes dentro y acabas de desayunar?», le dije a mi hija. «Aquí fuera vas a coger frío». Sin decir ni mu me hizo caso y regresó a la tienda.
Mientras me limpiaba la sangre, que además de haberme salpicado hasta las orejas me había manchado la chaqueta y la camisa, lamenté que todo lo ocurrido hubiera pasado precisamente ese día, el día que medio grupo estaba fuera y que Clara por fin había comenzado a dar muestras de estar mejor. Después de aquello volvería a tener pesadillas, como yo iba a tenerlas con la cabeza destrozada del pobre Silvio. Se me escapó una lágrima pensando en él. Sentía en el alma no haber llegado a conocerle más en el tiempo que habíamos tenido, de hecho, ni siquiera sabía su apellido, ni si además de ser actor se dedicaba a otra cosa, ni nada de su vida antes de que todas las vidas fueran destrozadas por los muertos vivientes. También sentía que hubiera pasado por el infierno de salir de Madrid con vida para acabar muriendo así. Pero lo que sentía más que todas las cosas, ese era el hecho en sí de que hubiera muerto. Cuando pensaba que todo aquel ciclo de muertes ya había acabado, resultaba que no, que todavía quedaban muertes que lamentar. Pensaba que saliendo de la ciudad estábamos a salvo de eso, pero no era cierto. Intenté serenarme cuando Félix se acercó y se sentó en suelo a mi lado. Tony y Agus estaban desmontando la tienda de campaña de Silvio con él dentro, como si fuera una improvisada mortaja. Judith miraba nerviosa de un lado a otro sin saber qué hacer mientras que Erika se dedicaba a dar hachazos contra el suelo. Los dos militares se seguían intentando calentarse junto al bidón, como si la duda de si habían matado a alguien vivo o rematado a un muerto viviente no les importase lo más mínimo. ¿Estás bien?, volvió a preguntarme, pero esa vez decidí no mentir. No, ni de lejos, dije mientras intentaba encontrar una esquina que aún no estuviera manchada de sangre en el pañuelo de Agus para acabar de limpiarme. ¿Qué vamos a hacer? A Félix no le extrañó que adivinara que habían estado hablando sobre eso. Esperar, contestó. No podemos irnos hasta que lleguen los demás, y la verdad es que no hay huevos para decirles que se vayan. Esos tíos ya han matado a una persona. ¿Crees de verdad que lo han matado?, pregunté. Quiero decir, a lo mejor tenían razón. ¿Que los muertos se levantan sin haber sido infectados? Judith no ha sabido responderme a esa duda, dice que muy poco de lo relacionado con esta enfermedad puede sorprenderla ya. Lo que sí ha dicho es que, de ser así, significaría que todos deberíamos estar infectados con lo que sea que hace que los muertos vuelvan de la muerte. Es una idea perturbadora, le dije con algunas reservas sobre su verosimilitud. ¿Qué crees que pasará cuando vuelvan los demás? Por lo pronto seremos más, me contestó. Con Aitor, Sebas y Óscar armados podemos someterlos si se resistieran a marcharse. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todos los muertos resucitan y me han salvado la vida? Entonces no sé, confesó agachando la cabeza. Pero no sé, esos tipos me dan mala espina. No sabía explicarlo, pero yo tampoco confiaba en ellos. Algo en ellos me hacía dudar, más allá del hecho de que no tuviera claro si habían ejecutado a Silvio o no. Seguramente lo habían pasado tan mal como nosotros saliendo de la ciudad, y más si les había llevado tantos días como decían, y esas cosas marcan. La propia actitud autodestructiva de Silvio era la prueba. ¿Puedes echarle un ojo a Clara? Necesito ir al baño. Le pedí a Félix dejando en el suelo el pañuelo de Agus, dudaba mucho que quisiera recuperarlo después de cómo lo había dejado, y más teniendo en cuenta que no había forma de lavarlo. La ropa sucia iba a ser un problema más pronto que tarde, ya que algunos llevábamos vestidos con la misma ropa con la que salimos de Madrid hacía semanas. Claro, asintió Félix mirando de reojo la tienda de campaña. No te preocupes. Me levanté y fui hacia la letrina que habíamos excavado, por idea de Óscar, entre unos arbustos poco después de llegar, cuando necesitamos un lugar donde hacer nuestras necesidades. En realidad era la tercera letrina que teníamos, las otras dos las tuvimos que tapar cuando empezaron a llenarse. Habíamos sido demasiados utilizándolas durante demasiado tiempo ya. Siempre que tenía que utilizar la letrina echaba de menos mi casa, aunque también la echaba cuando me dejaba la espalda sentada sobre una roca, cuando me helaba de frío en una tienda de campaña, o cuando tenía que calentarme con un fuego dentro de un bidón viejo. El piso de protección oficial con un solo cuarto de baño donde había vivido durante 15 años nunca me pareció más atractivo. Era verdad eso de que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde.
Mientras me desabrochaba el botón del pantalón solo podía pensar en que habría dado cualquier cosa por volver a discutir con mi marido por dinero, por horarios, por el desorden que siempre lograba imperar en la casa, o cualquier otro problema que, dada la situación, parecían tan poco importantes que llegaban a resultar risibles. Cuando hube terminado me puse en pie, pero antes de poder volver a subirme del todo los pantalones alguien apareció a mi espalda tan sigilosamente que no me di cuenta de que estaba allí hasta que me tapó la boca con su mano. Lo primero que pensé era que se trataba de un muerto viviente, pero enseguida me di cuenta de que eso era imposible. Los muertos vivientes no aparecen de repente, el sigilo no está entre sus habilidades, y había tenido la precaución de mirar a mi alrededor y asegurarme de que no había nada antes de comenzar a utilizar la letrina, además, de haber sido un resucitado me habría mordido sin más. Con un golpe en la parte trasera de la rodilla me hizo doblar la pierna y caer al suelo, con él encima de mí tapándome la boca para que no pudiera gritar y pedir ayuda, que era lo que me pedía el cuerpo hacer. Ya tirada boca abajo en el suelo, con aquel peso encima aplastándome las piernas para que no pudiera ni patalear, sentí algo frío y puntiagudo apoyándose en mi cuello. Tranquila pelirroja, me dijo al oído la desagradable voz del soldado llamado Víctor. Si te va a gustar, ya verás. Aterrada por sus palabras y por comprender lo que estaba ocurriendo intenté forcejear para quitármelo de encima, pero aquel hombre era mucho más fuerte que yo y no sirvió de nada. Moví la cabeza de un lado a otro queriendo librarme de su mano y poder gritar, pero tampoco lo conseguí. Estate quieta, zorra. Gruñó en un susurro clavándome dolorosamente la rodilla en la espalda. No me obligues a hacerte daño. Intentó volver a bajarme los pantalones, pero entre que tenía que utilizar una mano para mantenerme callada y que yo, muerta de miedo, no paraba de patalear, no tuvo mucho éxito, lo cual solo sirvió para enfadarle más. Me cago en la puta. Bufó levantándose y dándome un golpe en la cintura que hizo que me girara, quedándome boca arriba. No vi ni un atisbo de compasión en su mirada, solo furia e ira porque le estaba dando más problemas de los que se esperaba. Durante un segundo tuvo que quitarme la mano de la boca, pero antes de que pudiera gritar nada recibí un puñetazo en el estómago que me cortó la respiración, y cuando quise darme cuenta ya volví a tenerle encima, con un cuchillo en las manos apoyado en mi mejilla y con la boca cubierta de nuevo. Escúchame bien porque solo voy a decirlo una vez, gruñó amenazadoramente. Si no te estás quieta te corto el cuello, ¿entiendes? Y será tu hija a la que me folle en tu lugar, porque me van las pelirrojas pero no las muertas. No sabía si cumpliría su amenaza, o si, de querer hacerlo, habría podido, pues aún quedaba gente en el campamento que no lo permitiría, pero en ese momento tenía demasiado miedo para pensar, y lo que había en juego era demasiado importante para arriesgarme. Con lágrimas en los ojos tuve que dejar que aquel sádico me bajara los pantalones del todo. Cuando comenzó a quitarse el cinturón del uniforme volví la vista hacia otro lado, hacia los arbustos que el viento mecía en mitad de Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 17. Aquella llanura a las afueras de Madrid. ¿Por qué tenían que ocurrirme algo así a mí? ¿Acaso no había sufrido ya lo suficiente? Al echarse encima de mí y dirigir su mano libre hacia mi entrepierna intenté evadirme, escapar de mi cuerpo para no tener que sentir en mis propias carnes lo que ese cerdo iba a hacerme a continuación, sin embargo, lo que hizo fue lanzar al aire un sobrecogedor grito de dolor. Aproveché el momento de confusión para escurrirme de debajo de él, y entonces descubrí por qué había gritado. Con un gesto muy poco cuidadoso, Erika desincrustó de su espalda su hacha, que goteaba sangre como si acabara de descuartizar un animal con ella. Comencé a subirme los pantalones mientras el soldado se giraba hasta quedar boca arriba. Agarró su fusil, pero no tuvo tiempo de hacer nada más. ¡Hijo puta! Bramó Erika tomando impulso desde su espalda y clavándole el hacha entre las piernas. El siguiente grito fue tan fuerte que creí que las cuerdas vocales del soldado no lo soportarían. Se quedó tirado en el suelo, retorciéndose de dolor mientras a su alrededor la tierra se manchaba de rojo. El último hachazo le había partido los genitales en dos de una manera tan asquerosa que casi me hizo vomitar, y cuando él mismo agachó la vista y vio lo que había gritó con más fuerza. Erika, sin embargo, sonreía satisfecha por el resultado. Fue a lanzarle otro hachazo, pero se interrumpió cuando el resto del campamento llegó hasta nosotros.
¿Qué coño pasa aquí?, preguntó con tono autoritario López. No era difícil imaginárselo, solo tenían que mirarme a mí, en el suelo, magullada y con los pantalones por las rodillas. Erika con un hacha cubierta de sangre y aquel soldado desangrándose y retorciéndose de dolor. ¡Oh, joder!, exclamó Félix llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué demonios? Mamá, dijo Clara con preocupación corriendo hacia mí. Baja esa hacha, puta tarada de mierda, le ordenó el otro soldado apuntándole con el fusil. Matad a esta puta rabiosa, gritó Víctor de rodillas en el suelo, intentando detener con las manos el sangrado de la carnicería le habían hecho entre las piernas. ¡Ah! Dios. Violador de mierda, le escupió la chica antes de señalar a los otros dos con el dedo. Y vosotros sois unos asesinos de mierda. Levantó el hacha y fue a descargar un tercer golpe que tenía intención de matar. Aparté la mirada e hice que Clara, que ya había llegado hasta mí y se había arrodillado a mi lado, la apartara también. No obstante, el hachazo no llegó a caer. Se escuchó un disparo y una bala hizo saltar la tierra a solo unos centímetros del pie de Erika. El único motivo por el que la chica no estaba muerta era porque Tony había golpeado el fusil del soldado antes del disparo, desviando su trayectoria. Lo que sucedió entonces fue muy rápido. Jorge se fue corriendo de vuelta al campamento, huyendo como un cobarde mientras Tony y el soldado forcejearon, pero este acabó disparándole en una pierna, soltándose de su agarre. Agus y Judith se tiraron al suelo tras escuchar el disparo, cubriéndose los dos la cabeza con las manos, y Clara gritó abrazándose a mí muerta de miedo. El soldado quiso disparar otra vez a Tony, que desenfundó su pistola mientras reprimía el dolor del balazo que acababa de recibir, pero Félix se interpuso entre ambos. Espera. Podemos. No llegó a pronunciar la frase completa, el militar disparó y la bala le destrozó la cabeza de la misma forma que lo había hecho con la de Silvio. Tony no perdió el tiempo y disparó contra él, hiriéndole en un brazo. López fue a intervenir abriendo fuego con su fusil también, pero se encontró con Erika, que se había lanzado contra el hacha en mano y terminó hundiéndosela en el cuello. Mientras el hombre caía al suelo salpicando sangre por todas partes, logró disparar una ráfaga de balas que podían alcanzarnos a Clara y a mí, de modo que rápidamente me eché sobre ella para cubrirla. Sentí un lacerante dolor en un costado cuando una de esas balas terminó acertándome, pero no me moví, no podía dejar que otra bala le diera a mi hija, aunque eso implicara convertirme en un escudo humano. Estáis todos muertos, cabrones, bramó el soldado restante cogiendo su arma y lanzando una nueva ráfaga de disparos, esa vez con más tino. Vi a Tony y a Erika echarse al suelo, uno para esquivar las balas y la otra abatida por ellas. Se escuchó un disparo y de la cabeza del soldado saltaron sangre y sesos por todas partes. El rifle de caza de Félix humeaba cuando Agus lo dejó caer al suelo después de matar al militar y acabar con la amenaza. «Mamá, estás sangrando», exclamó Clara alarmada al ver que del agujero que la bala me había hecho en la chaqueta brotaba sangre como si hubieran degollado a un cerdo. «Está bien», le dije llevándome una mano a la herida y poniéndome en pie. «No pasa nada». Judith levantó la mirada y, al ver que el peligro había pasado, se incorporó también. Tony se agarraba la pierna bastante dolorido en el suelo, mientras que Erika luchaba por seguir respirando y Félix ya no volvería a respirar. Delante de mí, Víctor se arrastraba por el suelo intentando escapar. El hachazo de su espalda tenía un aspecto horrible, como una enorme raja de la que fluía la sangre como de un manantial. Un reflejo del sol me indicó dónde había caído su cuchillo, y fui a recogerlo. Era un cuchillo grande y pesado, con un filo de sierra tan afilado que parecía capaz de cortar la piedra. Cuando le di la vuelta de una patada para ponerlo boca arriba parecía a punto de desmayarse, el amasijo de carne sanguinolenta en que se había convertido su entrepierna estaba manchado de tierra de andar arrastrándose, y no tenía fuerzas para hacer otra cosa que no fuera gemir. Sentía tanta rabia, tanta ira, tantas ansias de venganza, que no dudé ni un segundo cuando le clavé el cuchillo en un ojo. Y tampoco cuando lo hice por segunda vez, ni por tercera, ni por cuarta, solo cuando alguien me agarró de los hombros y tiró de mí para atrás, dándome un dolorosísimo tirón en la herida de bala, dejé de apuñalar a ese desgraciado, cuyo rostro, de seguir vivo, habría conseguido unas cuantas cicatrices más.
Cuando alcé la vista, más calmada, solo podía ver la cara de horror de Clara, que salió corriendo con lágrimas en los ojos en dirección al campamento. Levanté una mano hacia ella y quise llamarla para que volviera, pero no me salían las palabras. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué había reaccionado de aquella manera? Te han herido, tienes que mirarte esa herida. Dijo la voz de Agus a mi espalda, en la que probablemente fuera la frase más larga que había dicho desde que llegó con nosotros. ¿Félix y Erika están? Pregunté porque todavía no podía creerme lo que había pasado en tan solo un segundo, pese a que los había visto caer con mis propios ojos. Félix está muerto, Erika, aguanta, respondió. Mejor vamos con ellos. Me puse en pie, pero antes de marcharme cogí el fusil que Víctor, todo lo que había dejado de él, llevaba todavía encima. Agus me lanzó una extraña mirada al verme con él en la mano. Ahora son nuestros, le dije señalándole el cuerpo. Coge su mochila, seguro que tiene algo útil. No va a aguantar, declaró Judith unos minutos más tarde, con las manos y la frente cubiertas de sangre. Le habíamos quitado el jersey y la camiseta a Erika para ver sus heridas, y resultó que había recibido nada menos que 3 disparos en torso y abdomen. Si todavía seguía viva era simplemente porque esa chica no era de este mundo. ¿Algo podremos hacer, no? Le preguntó Tony, que se encontraba a mi lado echándose agua oxigenada en el agujero que le habían hecho en la pierna. Yo era la única que se había vendado la herida, ya que tan solo resultó ser una rozadura más espectacular en cuanto al sangrado que en cuanto a gravedad. En cuanto la hemorragia se cortó y me la desinfecté adecuadamente, no necesitó más atenciones, aunque por su situación me molestaba al dolarme. No lo sé, confesó Judith bastante apurada. La verdad es que no sé ni cómo sigue viva. El polvo coagulante ha detenido el sangrado, pero las balas siguen ahí dentro, y si han dañado algún órgano interno, yo no soy doctora, bueno, sí lo soy, pero no de ese tipo, no sé por qué estoy haciendo esto, a lo mejor solo lo empeora, a lo mejor, está bien, vale, le dije yo para calmarla. ¿Puedes ayudar a Tony? Yo iré con Erika. Esto duele como si fuera de ácido, protestó él conteniendo un grito de dolor cuando un chorro de agua oxigenada entró en la herida. Mierda. ¿Desde cuándo el agua oxigenada escuece? Vale, gracias, yo solo me he visto un poco sobrepasada por los acontecimientos, admitió Judith sentándose en el lugar que yo dejaba libre. Necesitamos a Luis aquí cuanto antes, ¿sabes? Lo sé. Dije dirigiéndome hacia el bidón. Por una vez Jorge había hecho algo bien, posiblemente como intento de redimirse después de largarse corriendo con el asunto de los militares, y un fuego de pequeño tamaño ardía dentro de aquel bidón abandonado. Había dejado a Clara sentada junto al fuego para que entrara en calor y no tuviera que ver más sangre, heridos y muertos. Al pasar junto a Jorge ni me molesté en mirarle a la cara. No podemos dejar esto sin vigilancia, ve a hacer la guardia. Le dije con un tono tan frío que me sorprendió hasta a mí misma. ¿Qué? No me jodas. ¿Por qué tengo que hacerla yo? Protestó. ¿A ti qué cojones te parece? Le espeté fulminándole con la mirada, no sé qué debió ver en mis ojos ese imbécil, pero no tuvo que ser nada bueno, porque nunca antes le había visto abandonar una discusión tan rápido. Está bien, vale, ya voy. Dijo como defendiéndose de un ataque. Sin prestarle más atención me arrodillé al lado de mi hija, que seguía mirándome con miedo. No sabía si tenía miedo de mí después de lo que me había visto hacer, de lo que me pudiera pasar por el disparo, o que tan solo sentía miedo en general. ¿Estás bien, cariño? Le pregunté con toda la dulzura que pude encontrar en un momento como ese, en el que sentía muchas cosas y pocas de ellas eran buenas. Se limitó a sentir antes de volver su vista hacia el fuego de nuevo. A ver cómo está Erika, pero hoy vengo enseguida, ¿vale? Le prometí. ¿No prefieres ir a la tienda? Hubiera preferido que volviera a la tienda y no estuviera allí, rodeada de gente herida o muerta, pero negó con la cabeza sin ni siquiera mirarme. Le di un beso en una mejilla e inmediatamente se la tuve que limpiar, porque se la había manchado con una gotita de sangre que ya ni sabía de quién era. Con el costado aún dolorido fui hasta el lugar donde habíamos dejado a Erika, tumbada sobre su saco de dormir. Agus estaba con ella, haciéndole compañía por orden mía.
No sabía si iba a sobrevivir, de modo que no quería que se quedara sola en ningún momento. No hay nada más triste que morirse estando solo. Respiraba con dificultad y parecía estar en las últimas, peor al verme llegar a su lado sonrió. Sus encías estaban completamente manchadas de sangre, y cuando escupió a un lado lo que cayó en el suelo era una mezcla entre sangre y saliva poco prometedora. He matado a 2 hijos de puta. Dijo con dificultad, pero muy orgullosa. En realidad al otro lo había matado yo, pero tal y como me lo había dejado permití que lo añadiera a su cuenta. Tampoco tenía intención de llevar una cuenta de muertos. Lo has hecho muy bien, nos has salvado a todos, le dije agarrándola de la mano para reconfortarla. Sobre todo a mí. Gracias. Que se jodan, exclamó antes de comenzar a toser. Esto duele de la hostia. Tú aguanta, cuando vuelva Luis te curará. No sabía si decía eso para animarla a ella o para animarme a mí misma, porque la verdad era que de no ser por ella no sabía cómo podía haber acabado la cosa, qué habría pasado de consumarse la violación. ¿Y si ella no hubiera matado a uno y malherido al otro? A lo mejor en ese momento estaríamos todos muertos. Qué cabrón ese tío, dijo. Le partí la polla en dos, ¿lo viste? Sí, lo vi. Le confirmé. Quiso reírse, pero al hacerlo solo sentía más dolor y tuvo que dejarlo. No hagas esfuerzos, ahora vuelvo. Le dije dándome la vuelta dispuesta a marcharme, pero Agus me cogió del brazo y me detuvo. Después de lo que había pasado, no me sentía nada cómoda siendo tocada por un hombre, y el instinto me pedía que le diera un codazo, pero me contuve. ¿A dónde vas? Me preguntó como si le extrañara que me fuera. Tengo que hacer una cosa. Respondí críticamente. Realmente había algo que necesitaba saber y que no podía esperar, especialmente si Erika acababa muriendo. Los disparos atraerán a los resucitados cercanos. Me recordó, como si no lo supiera ya. En ese caso aprende a usar las armas de los militares, le contesté antes de seguir con mi camino. Es algo que vamos a tener que hacer de todos modos. Pasé por delante del fuego, donde Clara se encontraba sentada, y pasé de largo lamentando no poder prestarle un poco más de atención, pero había un asunto importante que aclarar todavía. Necesito que vengas conmigo. Le solté a Judith mientras ayudaba a desinfectar la herida de Tony. ¿A dónde? Preguntó confusa. Necesito comprobar una cosa y te necesito a ti. Dije sin intención de dar más explicaciones por el momento. ¿Ocurre algo? Intervino Tony suspicaz. Nada grave, luego os lo explicaré, solo vamos a estar al lado de la letrina, decir al lado de la letrina era mejor que decir con los cadáveres. ¿Te importa echarle un ojo a Clara? Mientras no tenga que moverme mucho, respondió mirándose la pierna. Judith me siguió hasta el lugar donde habíamos dejado los cadáveres sin disimular su confusión. Debido a la urgencia de las heridas que recibimos, no tuvimos tiempo de hacer nada con ellos, y los cuerpos de Félix y los 3 militares seguían allí tirados de cualquier manera. No sé si me gusta estar aquí, dijo ella mirando los cadáveres. ¿Crees que a mí sí? Respondí con frialdad parándome delante del cadáver medio decapitado por Erika. Pero es necesario. Después de pasar por lo que había pasado me sentía muy insegura, y como si fuera un estadounidense había decidido suplir esa inseguridad con un arma. Los fusiles de los militares resultaban bastante complicados, pero el rifle de caza de Félix, que ya no podría utilizar, me parecía un arma más manejable, de modo que la recogí cuando Agus la dejó caer al suelo y en mi poder seguía. Tú los estuviste estudiando, ¿verdad? Señalé el cuerpo del soldado casi decapitado. Necesito que me digas si, de haber sido mordido, podría haber resucitado, o si está demasiado dañado para eso. Judith me miró y parpadeó 2 veces, incrédula. Para una chica tan lista como ella no debió ser difícil atar cabos y saber qué pretendía realmente. Se agachó y le echó un vistazo superficial al cuerpo. Dios, el corte, no creo que haya afectado al cerebro, de estar infectado tendría que reanimarse con normalidad. Bueno, normalidad no, pero ya me entiendes. Asentí y, con el rifle sobre las piernas, me senté en el suelo a esperar. ¿De verdad crees que podría pasar? Me preguntó muy interesada. ¿Reanimación sin mordedura? Eso quiero comprobar, contesté.
En cuanto se mueva le volaré la cabeza, si es que llega a moverse. Puedes irte con los demás, no tienes por qué ver esto si no quieres. Negó con la cabeza. No, yo, en realidad sí que quiero verlo, quiero decir, ver si es verdad. Se sentó a mi lado y, sin decirnos nada la una a la otra, simplemente esperamos. Mientras los minutos pasaban solo podía pensar en cómo había cambiado todo en un instante. Creía que las cosas habían ido mal todo este tiempo y que no se podían poner peor, y había sido una inocente. Había estado lamentándome y compadeciéndome durante semanas, pensando que como había logrado salir de la ciudad, ya solo quedaba esperar a que todo se arreglara, y no era así ni mucho menos. El mundo estaba lejos de arreglarse, y los problemas no habían hecho sino empezar. Muchos habían logrado salir de Madrid, como yo, pero ninguno estaba a salvo por ello. Me di cuenta de eso en el momento en que Silvio y Félix murieron, y decidí tomar una determinación, la determinación de que mi actitud iba a cambiar por completo, de que iba a dejar de esconderme e iba a plantarle cara al nuevo mundo, al mundo de los muertos, o más bien al mundo que los muertos habían dejado tras de sí. Cuando el soldado abrió los ojos y comenzó a gimotear casi ni me inmuté, a diferencia de Judith, que dio un salto de sorpresa a mi lado y tuvo que ahogar un grito. Aquello no representaba un misterio para mí como lo era para ella, en su cerebro, quizá igual que en el mío antes, bullirían preguntas del estilo ¿cómo es posible? Y quizá un centenar de posibles hipótesis. En el mío solo se procesaba la información. Habíamos descubierto que los muertos también se levantan aún sin ser infectados por la mordedura de otro, y mi única preocupación eran las implicaciones prácticas de aquello, cómo nos iba a afectar, y no las teóricas. Disparé el rifle contra la frente del soldado resucitado, acabando con su existencia miserable para siempre. Habiendo averiguado eso, la siguiente prioridad era estar pendiente del regreso de Oscar, Aitor, Raquel y los demás, de lo que tardara en volver Luis dependía la vida de una miembro del grupo. Mientras les esperaba confiaba en tener un momento para tranquilizar a Clara y hablar con ella, explicarle que el mundo había cambiado y que tocaba adaptarse a él. Judith se quedó mirando el cadáver del soldado mientras yo emprendía el camino de vuelta al campamento. Había sido una mañana de infarto, y el día sería largo todavía. ¿Vamos a dejar su cuerpo ahí? Quiero decir, el de Félix. Preguntó al ver cómo me marchaba. Luego le pediré a Agus que lo traiga, deberíamos darle un entierro digno. Le prometí mientras pensaba en que todavía quedaba mucho por hacer. Capítulo 5. Aitor, ¿ese no es Jorge? Señaló Sebas a un hombrecillo que daba vueltas por el arcén de la carretera. Sí que parece él. Le respondí casi seguro de que era él, tenía los mismos andares y la misma complexión. Además, iba fumándose un puro. ¿Quién fumaba puros después del fin del mundo además de Jorge? Joder. Exclamó sacándose el puro de la boca cuando detuvimos el coche a su lado. Qué susto me habéis dado, solo faltaba más gente nueva. ¿Y esta furgoneta? Es una larga historia. Respondió Sebas. ¿Has dicho más gente nueva? Preguntó Luis desde la parte trasera del vehículo, donde transportábamos toda la comida y mantas que sacamos de la casa de Raquel, y donde también viajaba Raquel. No podía ni imaginar por lo que estaba pasando la pobre después de lo que había tenido que ver en su casa. Yo sabía de algún modo que mi familia también debía estar muerta, y no era algo fácil de digerir, pero verlos muertos, convertidos en reanimados o devorados vivos, era demasiado, y no lo estaba llevando nada bien. La miré a través del espejo retrovisor de la furgoneta, ya no lloraba pero se la veía triste, más alicaída de lo que la había visto nunca. Quizá fuera por eso por lo que me dijo cuando estábamos a solas en su habitación. Sí, gente nueva, aunque ya da igual, respondió Jorge con una mueca. No hay buenas noticias, mientras no estabais llegaron 3 soldados que acababan de escapar de la ciudad. Luego no sé qué pasó, pero hubo un tiroteo. ¿Un tiroteo? Repetí sus palabras casi sin poder asimilarlas. Lo último que habría esperado eran problemas en el campamento durante nuestra ausencia, se suponía que los que íbamos a buscar problemas éramos nosotros. No os voy a engañar, el actor mariquita ese y Félix han muerto, la chiquilla psicópata está en camino y el negro y la pelirroja están heridos, dijo mirando su cigarro como si hubiera algo interesante en él. Deberíais ir ya, creo que van a necesitar al doctor.
Lo dijo con tal parsimonia que tardé un momento en entender lo que estaba diciendo. A los demás debió pasarles lo mismo porque tardaron unos segundos en reaccionar. ¿Félix ha muerto?, exclamó Luis mientras abría la puerta lateral de la furgoneta para salir. ¿Tony está bien?, preguntó Sebas apagando el motor. Sí, pero la chica tarada no durará mucho, he visto sus heridas, respondió Jorge frunciendo el ceño. ¿No erais más al salir? Oscar también ha muerto, le expliqué yo abriendo mi puerta. Sí. Pues eso es una putada, dijo mientras aprovechaba para asomarse dentro. Pese a la gravedad de todo lo que nos estaba diciendo, se rió por lo bajo. ¿Habéis traído una cortacésped? ¿Qué pasa, ya no os gustan los arbustos y les queréis dar una poda? Raquel, que todavía se encontraba dentro de la furgoneta, le lanzó una mirada de desprecio que tampoco le había visto nunca justo antes de comenzar a bajar. Será mejor que me adelante y vea qué ha ocurrido, dijo Luis echando a correr y perdiéndose de vista entre los arbustos que protegían el campamento. ¿Qué coño ha pasado?, preguntó Sebas mientras abría la puerta trasera del furgón para comenzar a descargar la mercancía que habíamos traído. Ya te lo he dicho, llegaron 3 soldados salidos de ETTU a saber dónde y me pillaron por sorpresa, explicó Jorge con desgana. Me preguntaron si estaba con alguien más y les conté lo del campamento, los llevé allí, pero empezaron con mal pie. ¿Qué quiere decir eso?, incidió Raquel. Jorge la miró con desdén, como si ella no fuera nadie como para hacerle una pregunta a alguien como él, cosa que me cabreó bastante. Pero esa era el don de Jorge en esta vida, ser capaz de hacer enfadar a cualquiera y en cualquier situación. Silvio se metía cocaína, dijo. Se pasó de la raya, nunca mejor dicho, y sufrió una sobredosis, fue solo unos minutos después de que os fuerais. Estaba mal y los soldados le metieron un tiro, luego no sé qué pasó, creo que a la sociópata se le fue la pinza del todo y atacó a uno de ellos, y entonces se formó la carnicería. ¿Mataron a Silvio a sangre fría?, dijo Sebas con la boca abierta cogiendo un par de bolsas. Yo también lo hice, y al cargar con ellas no pude evitar pensar durante un segundo en Christian, que las había llenado de la comida de la despensa de Raquel antes de salir a buscar las llaves de la furgoneta. Yo mismo había tenido que volarle la cabeza cuando los reanimados le atraparon, no había sido algo agradable o fácil de hacer, pero vi las súplicas en su mirada cuando ya se lo estaban comiendo y no dudé. No sentía pena por ello, lo cual me inquietaba un poco, me habría acostumbrado a ver morir a gente. Muchos compañeros del ejército lo habían hecho delante de mí cuando aún combatíamos a los muertos vivientes, pero nunca pensé que llegaría el día en que dejara de afectarme. Hasta las muertes de Félix y Silvio me sorprendía más que apenaban. Cuando cargados de bolsas de comida llegamos al campamento, lo primero que pensé fue que en aquel lugar se había producido una matanza. 2 cuerpos enrollados en tela de tienda de campaña descansaban en el lugar donde al marcharnos había estado la tienda de campaña de Silvio. La sangre había salpicado por todas partes, mezclándose con la arena del suelo y formando un sangriento barro. Tony, con la pernera del pantalón rota y cubierta de sangre, estaba sentado en el suelo, junto al doctor, que atendía a Erika, la cual permanecía tirada sobre el suelo y cubierta completamente de sangre. Judith daba vueltas de un lado para otro hecha un manojo de nervios. En la hoguera, la hija de Maite entraba en calor mientras que su madre se acercó a nosotros, con el rifle de caza de Félix cargado en la espalda. Tenía un corte en un costado de la chaqueta y también estaba manchada de sangre seca, así como algunas pequeñas salpicaduras restregadas en su cara, era una imagen dantesca. Dios. ¿Qué? Exclamó Raquel sin poder terminar la frase debido a la impresión. Oh, tío. Dijo a su vez Sebas, de nuevo con la boca abierta. ¿Habéis traído la comida?, nos preguntó Maite con un tono que me recordó a mi difunto sargento. Sí, aquí está, respondí levantando un poco las bolsas, pero sin dejar de mirar aquel campo de batalla. Jorge nos ha contado, pero no sabía que, no tuve más remedio que tragarme mis pensamientos anteriores, todavía podía sentirme mal por la muerte de una persona. Quizá fuera por la sangre, o por lo surrealista de la situación, pero lo estaba sintiendo en ese mismo momento. Ahora os pondré al día, afirmó Maite sin darle importancia. ¿Y Oscar?
No lo consiguió, contestó Sebas alicaído. Los dos cuerpos son Félix y Silvio. Sí, y hay 3 más, eran militares. Cuando dijo eso me miró de una manera que no supe cómo interpretar. Dejad la comida y lo que hayáis traído junto al fuego, sé que estaréis cansados, pero hay cosas que tenemos que hacer, y que hablar. Como nos indicó, dejamos las bolsas junto al bidón. Allí se encontraba la hija de Maite, Clara, que pareció ser la única que mostró un poco de alegría por vernos volver. Hola Raquel. La saludó con una sonrisa infantil. Hola. Respondió ella escuetamente, casi dejando caer las bolsas en el suelo, lo cual desanimó a la pobre niña. Perdona, es que estamos un poco cansados. Me disculpé con ella mientras Raquel se dirigía hacia nuestra tienda de campaña. Cariño, necesito que hagas una cosa, le pidió Maite a su hija agachándose a su lado. ¿Ves las bolsas? Quiero que las separes, que pongas la comida a un lado y esas mantas en otro, y que separes la comida, las latas a un lado y lo demás al otro, ¿vale? La niña asintió, y yo me sorprendí por ver a su madre organizándolo todo. No se podía decir que Maite fuera una persona participativa, había perdido a su marido mientras huía de la ciudad y tenía a su cargo a una niña pequeña, era normal que estuviera asustada, pero de repente parecía como si se hubiera transformado. Mientras caminaba hacia la tienda con Raquel se me ocurrió que aquello era bueno. Nuestro grupo había estado liderado principalmente por Oscar y por Félix, y los dos habían muerto, alguien tenía que coger las riendas. Yo no tenía madera de líder, no se me daba bien juzgar a las personas, y los demás, no me parecía que ninguno diera la talla. Pasé junto a Erika que, rodeada por Luis y por Agus, que por una vez se había apartado de su coche, permanecía tumbada boca arriba sobre el suelo, luchando por seguir respirando con al menos 3 disparos en el pecho. No ha perforado el pulmón, eso es bueno, decía el doctor mientras ella escupía sangre a un lado. No quise quedarme porque, desde que hablamos en su dormitorio, necesitaba volver a hablar con Raquel en privado y aclarar algunas cosas. Cuando entré me la encontré sentada en el suelo, con los brazos rodeándose las rodillas y la cabeza apoyada en ellas. Quise abrazarla, pero eso ya no era posible, al verme entrar levantó la cabeza y descubrí que había empezado a llorar otra vez. Puedes quedarte con la tienda, me dijo limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Yo puedo utilizar la de Félix, o el saco de Oscar. Creo que deberíamos hablar de esto antes. Dije sentándome a su lado. No quiero pasar por esto otra vez, exclamó negando con la cabeza. ¿Por qué no podemos dejarlo estar sin más? Porque aún no sé por qué me has dejado, por eso. Le espeté sin poder contenerme más tiempo. Había guardado silencio mientras estuvimos en su casa porque no creía que fuera el momento de hablar algo así, después de pasar el mal trago que tuvo que pasar, pero ya no había excusa. Porque toda mi familia está muerta, Aitor, dijo lagrimeando de nuevo. Todos mis seres queridos han muerto, no quiero seguir teniendo seres queridos que perder, por eso no puedo seguir queriéndote. Lo siento. Pero, no supe qué responder a eso, qué podía argumentar ante una decisión así. Anoche, antes de dormir, dijiste que estabas dispuesta a... que querías que anoche creía que hoy estaría con mi familia, Aitor. Soltó de malos modos. ¿Es que no lo entiendes? Todo ha cambiado, y lo siento pero no puedo seguir con esto, no sabía qué más decir, no creía merecerme ser abandonado por una decisión en caliente después de haber sufrido un hecho traumático como el que había sufrido, pero además de darle tiempo para que se lo pensara mejor no sabía qué hacer. Déjame sola un momento, por favor. Me pidió con voz llorosa, y la obedecí, porque pensé que insistir no hacía ningún bien a mi causa. Al salir de la tienda estaba realmente cabreado con ella, tanto era así que me estaba planteando seriamente que cuando se le pasara la rabieta y me pidiera volver, cosa que estaba seguro que haría tarde o temprano, mandarla a la mierda, para que viera lo que es sentirse abandonado como un perro por una decisión arbitraria. Tal enfado llevaba encima que Clara me miró asustada cuando me dejé caer junto al bidón. No me importó lo que pudiera pensar esa niña, no me importaba nada en ese momento. Acababan de dejarme, tenía derecho a estar molesto. A ver, venid todos aquí un momento, por favor. Nos llamó Maite acercándose al fuego también. Uno a uno todos se fueron acercando.
Tony cojeaba y tuvo que apoyarse en Sebas, y Luis traía las manos llenas de sangre de Erika, que fue la única que, por razones obvias, no pudo acudir, ella y Raquel. Me han contado lo que ocurrió en la casa, me dijo Maite cuando me puse en pie, mirando de reojo la tienda de campaña donde se encontraba ella. ¿Estará bien? Sí, creo que sí, solo necesita tiempo. Respondí algo inseguro, pero deseando que fuera cierto. Sea lo que sea deprisa, advirtió el doctor limpiándose el sudor de la frente. La chica está bastante mal, de hecho no entiendo cómo sigue teniendo fuerzas para mantenerse consciente, solo con la sangre que ha perdido. Gracias, le interrumpió Maite al ver que a su hija se le ponía la cara cada vez más pálida. Solo será un momento, tenemos que decidir algunas cosas. Lo primero es qué hacer con los caídos. ¿Los habéis registrado? Pregunté yo. Si eran soldados tendrían cosas útiles encima. Hemos cogido las armas y las mochilas, pero estaría bien que las revisaras, tú sabes mejor que nadie qué puede ser útil de todo lo que lleven encima, sugirió Maite, a lo que yo asentí. ¿Y con los cuerpos? Lo más higiénico sería quemarlos, dijo Luis. Sobre todo si vamos a estar por aquí todavía un tiempo. Deberíamos enterrar a los nuestros, propuso Tony. Se merecen un final digno. A los 3 soldados que les jodan, por mí los podemos tirar al cagadero y que se pudran allí. Una hoguera llamaría mucho la atención, ¿no? Dijo Sebas. Lo último, Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 18. Que queremos es que vengan más resucitados hasta aquí. Doblaremos las guardias, afirmó Maite. Solo por el tiroteo ya tienen un motivo para venir. De todas formas no deberíamos quedarnos mucho más tiempo aquí. No podemos pasarnos el resto de nuestras vidas tirados a las afueras de Madrid y durmiendo en tiendas de campaña. ¿El resto de nuestras vidas? Repitió Judith sin comprender. Maite señaló en dirección a la ciudad, aunque desde nuestra posición no podíamos verla por culpa de los arbustos. Mira a tu alrededor, ¿crees que esto se va a arreglar? Cuando la zona segura fue arrasada debimos darnos cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Ya no hay políticos, policías, militares, ya no hay nadie luchando contra los muertos vivientes, ellos han ganado y no van a desaparecer por mucho que esperemos. Era una verdad difícil de asimilar, pero no por ello menos cierta. No quedaba nada, la sociedad al completo había sido destruida por la invasión de los muertos, solo estábamos nosotros, luchando por seguir vivos un día más. Hasta los vivos se han vuelto peligrosos, continuó su discurso. Lo que ha pasado aquí es la prueba de ello. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Pregunté yo, que solo conocía la historia según Jorge. Antes de eso hay algo que tenéis que saber y que quizá os cueste creer, pero he comprobado personalmente que es así. Resulta que no solo la gente mordida que muere resucita como muerta viviente, por lo visto todo el que muere termina levantándose. Confesó Maite. Aquello, además de no tener sentido, me pareció una broma de mal gusto. ¿Cómo que todo el que muere? ¿Qué muere cómo? Inquirió Jorge de malos modos. Yo lo he visto, intervino Judith mirando hacia el suelo. Uno de los soldados muertos, no había sido mordido por nadie y se reanimó. A lo mejor estaba ya infectado, dijo Sebas. A veces, si la herida es pequeña, los síntomas tardan. No, eso tiene sentido, le cortó Luis, que miró de reojo a la tienda de campaña donde seguía metida Raquel antes de volver a hablar. Eso explica las muertes de la familia de Raquel. Cariño, ¿por qué no vas a la tienda mientras los mayores hablamos? Le pidió Maite a su hija que, después de mirarnos a todos con algo de miedo, se marchó corriendo siguiendo las indicaciones de su madre. ¿Qué quieres decir con la familia de Raquel? Preguntó Tony. Por lo que pude averiguar, todo apunta a que su hermana pequeña se cortó las venas, relató el doctor. Fue durante la noche, mientras todos dormían. Luego resucitó, atacó a su hermano y mordió a su madre. Su padre se suicidó dentro del coche y también resucitó. Es lo único que explica que todos fueran resucitados cuando llegamos, todos los que estaban en condiciones de resucitar, al menos. El argumento era bueno, y que Judith y el doctor estuvieran de acuerdo le daba más credibilidad, pero yo seguía teniendo mis dudas, sin embargo, otros del grupo parecían convencidos.
Joder, eso explica muchas cosas, soltó Tony. Que cayera la zona segura, por ejemplo. Había miles de personas ahí dentro, si alguien murió por un accidente, o por muerte natural, se verían con el enemigo en el interior. Y que la infección se expandiera tan rápido una vez llegaba a algún lugar, añadió Sebas, también escandalizado. ¿Cuánta gente muere al día en una ciudad por causas naturales? Las zonas de cuarentena, los barrios limpiados y evacuados, todo eso no serviría de nada. Pero, ¿cómo es posible? Pregunté yo, que me estaba perdiendo. La gente no resucitaba antes, si no es la infección, ¿qué ha cambiado? Yo, no lo sé, el gobierno no nos dijo nada de esto, no creo que lo supieran. Se excusó Judith. Cada vez tengo más claro lo bien invertidos que estuvieron mis impuestos, replicó Jorge con sarcasmo. Y pensar que rechacé una cuenta en Suiza, es posible que todos estemos infectados y que la enfermedad permanezca latente hasta el momento de la muerte. Continuó Judith no demasiado segura. ¿Y el mordisco? Inquirió Tony. Porque todos sabíamos que los mordiscos eran letales. El mordisco te mata debido a la infección incontrolable, pero lo que hace que resucites es el haber muerto. Dedujo Maite. Un mordisco mortal seguido de una resurrección en forma de cadáver con ansias de morder a otros vivos, parece todo muy bien preparado, ¿no? Dejó caer Jorge. Parece algo así como una enfermedad diseñada que se le ha ido de las manos a alguien, o terrorismo biológico. Es una posibilidad, admitió Judith. Aunque ahora irrelevante. Aclarado este punto, aunque no esté nada claro, ¿qué hacemos al final con los cuerpos? Dijo Sebas volviendo al tema anterior. Enterraremos a nuestra gente, los demás se quedarán donde están, determinó Maite. Luego nos marcharemos de aquí, tenemos comida para aguantar unos días, lo suficientes ahora que somos menos, hasta encontrar un lugar más seguro que este. ¿Entonces nos vamos definitivamente? Preguntó Tony. En cuanto podamos. Respondió Maite. Esta ciudad no tiene nada para nosotros ya. Eso puede ser complicado ahora, replicó Luis. Ya dije ayer que me parecía buena idea el marcharnos a lugares más seguros donde podamos conseguir comida más fácilmente, pero con Erika así va a resultar difícil moverla. Podemos vaciar la parte trasera del furgón y tumbarla allí, sería como una camilla. Sugirió Sebas mirándonos a todos. No es solo eso, voy a intentar sacarle las balas, pero no nos engañemos, aunque sobreviva va a necesitar un tiempo de recuperación de meses, y necesitará calmantes, antibióticos y demás cosas que yo no tengo, nos explicó. Traje el botiquín de la casa de Raquel, pero nunca pensé que se daría una situación así, cuando acabe con Erika no tendré ni hilo para suturas. ¿Qué sugieres? Le preguntó Maite sin rodeos. Una segunda incursión en la ciudad, respondió el doctor. No a buscar comida, pero sí para buscar medicinas, vendas, calmantes y cualquier cosa que podamos necesitar. Eso suena peligroso, objetó Sebas. Mira cómo ha acabado esta visita a Madrid, Oscar ha muerto y aquí ha habido un tiroteo. Es verdad, le apoyó Jorge. Y seamos realistas, la chica no es probable que sobreviva de todas formas, jugarse el cuello por una moribunda no merece la pena. Aunque viva, ¿cómo va a correr si se acercan los putos muertos? A uno de mis guardaespaldas le metieron un tiro una vez y tardó medio año en recuperarse. ¿Por qué no cierras la boca, capullo? Le escupió Tony. Yo también necesito algo para la pierna. Si nos vamos a alejar de las ciudades es algo que necesitaremos tarde o temprano, concluyó Luis. No hay clínicas, hospitales o sanatorios, no podemos contar ni con que nos encontremos con más médicos. Si no tenemos algo para curarnos nuestras propias heridas, ¿y los botiquines de los militares? Le preguntó Maite. Allí había algunas cosas útiles, pero no todas, y necesitamos más si pretendemos aguantar con ello a largo plazo. Puedo hacer una lista, deberíamos poder encontrarlo en cualquier farmacia. El Hospital Ruber Internacional está aquí cerca, recordó Sebas entusiasmado. Allí seguro que tenemos todo lo que podamos necesitar. Los hospitales fueron los primeros en caer, replicó Maite. Ese lugar podría estar invadido. Lo está. Dijo por sorpresa la voz de Raquel a mi espalda.
No la había visto salir de la tienda, atento como estaba a la conversación, pero su aparición solo parecía haberme sorprendido a mí. Pensaba que estaría demasiado desanimada para querer participar en esas cosas. Lo escuché por la radio cuando estaba en mi casa, antes de que Aitor me recogiera, explicó. Le presté atención precisamente porque estaba ocurriendo cerca. Los militares sellaron esa clínica desde fuera, así que no quiero ni pensar lo que puede haber allí dentro. Pues menuda mierda. Se quejó Sebas, viendo su idea frustrada. Erika está quejándose, creo que alguien debería echarle un vistazo. Dijo Raquel. Perdonad, pero debería volver con ella. Se disculpó Luis saliendo del corrillo y volviendo con ella. ¿Sabes de alguna farmacia cerca de aquí? Le preguntó Maite a Raquel. La verdad es que no sé, confesó ella. Nunca me fijé, pero cerca de un hospital tiene que haber una farmacia, ¿no? A ver un momento, ¿estamos hablando de dividirnos de nuevo y de volver a la ciudad? Intervino Tony. No digo que no sea importante, ojo, pero Oscar, Félix y Silvio están muertos, ni Erika ni yo estamos en nuestro mejor momento tampoco, seguro que es sensato. Quizá haya otra forma. Habrá que arriesgarse, no tenemos otra opción. Afirmó Maite. Sí que hay otra opción. Protestó Jorge. No gastar lo que tenemos, marcharnos ya de aquí y buscar lo que necesitemos en alguna clínica de pueblo abandonada, no en la capital de Zombilandia. ¿Y dejar morir a Erika en el proceso? Le recriminó Maite con cara de pocos amigos. ¿A ti qué coño te pasa? Si ella no hubiera estado ahí estaríamos todos muertos. No, solamente te habrían fue tan rápido que no pude ni verlo. En un pestañeo, Maite cogió el rifle al revés y le estampó la culata en la cara a Jorge, que cayó al suelo agarrándose la cara y sangrando. Ninguno se esperaba una reacción tan agresiva por parte de ella, pero desde luego tampoco ninguno iba a salir en defensa del capullo de Jorge. ¿Sabes qué, tío? Ya estoy harto de ti y de tu puta actitud, le espetó Maite dando un paso hacia él, que cobardemente se arrastró hacia atrás. No haces más que quejarte, como si esto fuera culpa nuestra, y no te he visto mojarte ni una sola vez, hasta mi hija estuvo más cerca de los disparos que tú, y las 2 veces que te quedaste vigilando o casi nos comen los muertos o casi nos aniquilan unos soldados. Jorge no dijo nada, solo la miró con ira contenida sin apartar la mano de su nariz, que seguía sangrando. Enterraremos a nuestros muertos y nos curaremos las heridas, luego moveremos el campamento. Mañana por la mañana un grupo irá a Madrid a por medicinas que nos diga Luis, y en cuanto las tengamos nos largaremos de aquí para siempre, dijo Maite volviéndose hacia nosotros, luego señaló a Jorge. Y quienes vayan a Madrid tendrán que cargar con este tipo. ¿Qué? Protestó él. ¿Estás loca? No pienso entrar ahí. Entrarás si quieres seguir formando parte de este grupo, le amenazó Maite, que se podía ver fácilmente que no estaba hablando en broma. Ya es hora de que empieces a colaborar un poco y dejes de vivir de la muerte de los demás. ¿Y quién coño murió y te nombró la jefa a ti? Bufó Jorge poniéndose en pie y sin dejarse amedrentar. Maite tan solo señaló el lugar donde reposaban los cuerpos de Félix y Silvio antes de darse la vuelta y marcharse a su tienda de campaña. Me gusta, observó Tony. Al menos le echa huevos. Deberíamos empezar con esas tumbas antes de que se haga de noche. Propuse antes de que el grupo se dispersara, dejando a Jorge al lado del fuego, sujetándose la nariz y con pánico en la mirada. Los 3 eran soldados rasos, morralla, carne de cañón igual que yo. Los restos dispersos de un ejército sobrepasado y aniquilado por los muertos vivientes. Los cadáveres demostraban que no exageraban cuando llamaron carnicería a lo que allí había ocurrido allí. Uno de ellos tenía un corte que casi le había seccionado medio cuello, además de un tiro en la cabeza. El segundo había sido apuñalado repetidas veces en la cara, hasta el punto de quedar irreconocible, y había recibido un espeluznante tajo en las partes bajas que me hacía sentir náuseas. El último había perdido media cabeza, probablemente de un disparo a bocajarro. Cuando en la tele le disparan en la cabeza a alguien tan solo muestran un agujero del que sale sangre, pero yo ya había visto lo que hacía un disparo en la cabeza de alguien en la vida real, y no era ni mucho menos algo bonito de ver.
Los registré a fondo, miré en los bolsillos de todo el uniforme, debajo del cinturón y hasta dentro de las botas. Las botas las cogí, eran de buena calidad, como las mías, y seguramente le servirían a alguien del grupo. Al escapar de la ciudad no habían tenido tiempo de elegir las prendas más adecuadas para lo que nos esperaba y agradecerían tener un calzado mejor. También encontré un paquete de cigarros a medio usar y un mechero, que guardé por si acaso. Ignoré el anillo de uno y una pequeña cruz que llevaba otro como colgante, esas cosas ya no tenían ningún valor. Sin embargo, uno conservaba todavía una de sus granadas de mano. ¿Has encontrado algo útil?, preguntó Maite a mi espalda. Esto, dije enseñándole la granada. Ah, vale, será mejor que la guardes tú, no quiero pensar en qué podría pasar si cae en manos de alguien que no sepa utilizarla, dijo con la cara que hubiera puesto alguien a quien se le acabara de ocurrir que la situación podría haberse complicado mucho más si en lugar de liarse a tiros hubieran utilizado aquello. ¿Algo más? Las botas, le señalé enganchando la granada en mi cinturón, donde antaño hubo una también, hasta que tuve que utilizarla para distraer a los resucitados mientras intentaba llegar a casa de Raquel. Cigarros si alguien fuma, ¿qué coño pasó aquí? Ese, dijo señalando al de la cara destrozada. Intentó propasarse conmigo, Erika lo pilló y le dio un hachazo. Los demás llegaron y, como el ambiente ya estaba muy caliente porque le dispararon a Silvio, la cosa acabó en lo que ves. Lástima, estos tres nos habrían sido muy útiles, dije. Vi a muchos compañeros caer, pero no pensé que los vería caer a manos de gente viva. Este mundo te cambia, afirmó ella, que estaba demostrando ser un ejemplo vivo de ello. Cuando la gente está desesperada hace cosas que nunca haría. Me alegra que tú no seas como ellos, porque te necesitamos más de lo que crees. Bueno, gracias, dije un poco cohibido por el elogio. Al menos tenemos sus armas, eso nos será de ayuda. Hablando de eso, exclamó poniéndose a mi lado y tendiéndome el rifle de Félix. Necesito que me enseñes a utilizar esto, antes disparé una vez, pero no sé cómo se recarga. Lo cogí y le eché un vistazo. Hasta ese momento no me había fijado en aquel rifle, puesto que Félix no había llegado a utilizarlo en ningún momento. Normalmente era Oscar quien se encargaba si aparecía algún reanimado porque la ballesta era más silenciosa. Probablemente por eso le dejó el rifle a Félix. Es un rifle de palanca, no es lo más habitual en caza, pero no me extraña que alguien como Oscar lo utilizara, le expliqué. Solo le caben 4 balas, pero tiene una buena pegada. Se utiliza para la caza mayor, así que creo que servirá para matar reanimados. Me pasé un buen rato explicándole cómo se disparaba y, aunque no llegué a hacerle una demostración práctica, sí que mostró mucho interés. Cuando mi hermano, que era 10 años mayor que yo y también se alistó en el ejército, me enseñó a disparar, aprendí mucho sobre armas, y resultaba satisfactorio que alguien quisiera ahora aprender de mí. Me di cuenta de que, además de Sebas, que era guardia de seguridad y como mucho sabría algo de pistolas, nadie más en el grupo sabía de armas y, por tanto, los 3 fusiles de asalto a lo mejor eran menos útiles de lo que me imaginaba. Tengo que enseñarles a utilizarlos, me propuse pensando que aquello nos ayudaría a la larga. Le había dado algunas nociones básicas a Raquel, pero los demás no podían permanecer indefensos toda la vida, sobre todo porque por culpa de eso sus vidas podían ser muy cortas. Siento lo de la familia de Raquel, me dijo por sorpresa mientras le enseñaba la forma correcta de coger el rifle. Supongo que no se lo habrá tomado demasiado bien, ¿cómo está? Raquel y yo hemos roto, le dije intentando no parecer afectado. No era lo mismo saberlo que decirlo en voz alta. No sé cómo está porque no quiere hablar conmigo. Oh, vaya, lo siento, dijo inmediatamente. ¿Puedo preguntar qué ha pasado? Después de lo que pasó en su casa, básicamente dice que no quiere seguir queriéndome por si yo también muero. Le resumí con tristeza. Es una reacción natural, me parece, pero no durará, afirmó ella tan segura que tuve que seguir escuchándola. Si había alguna esperanza quería saber cuál era. Después de perder a su gente, y con la inseguridad en la que vivimos todos, mi mayor temor ahora mismo es que le pase algo a Clara, y es un temor constante y opresivo que llega a sacarme de quicio.
Si te ha dejado es porque si te quiere y, si te pasara algo, no podría soportarlo después de lo que ha sufrido ya. Me deja porque me quiere, fantástico, dije con un gruñido de fastidio. Creo que ya le has pillado el tranquillo a eso, solo te queda practicar puntería, o sea, el 90%. Debió percibir que prefería no hablar más del tema y no insistió, cosa que le agradecí. Con el arma de nuevo a la espalda y cargando las botas de los soldados muertos volvimos con los demás. Hay otra cosa que te quería decir, y es que te necesito de mi lado, dijo de repente a mitad de camino. Sin Oscar y sin Félix estamos más perdidos que nunca, y eso no es bueno, hace falta alguien que tome las decisiones, alguien a quien respetar. ¿Quieres que sea tu brazo armado? Le pregunté irónicamente. Pues algo así. A menos que quieras coger el mando del grupo tú mismo. Admitió sin rubor. La mera idea de hacerme responsable de decisiones que podían costarles la vida a los demás me hacía sentir mareos. Creo que no me veo. Respondí. ¿Y ves a alguien más? Inquirió ella. Tuve que pensármelo un momento. ¿Quién más podía dirigirnos? Sebas había demostrado tenerlos bien puestos en el viaje a la ciudad, pero las situaciones difíciles le podían, y la seguridad no era su fuerte. Judith, Raquel, Luis o Agus no tenían madera de líderes. Tony estaba herido, y nadie aceptaría una orden de Erika o de Jorge. Tampoco habría dicho que Maite era la más adecuada hasta el día anterior, pero viendo cómo había cogido el toro por los cuernos en las últimas horas parecía la candidata más viable. No, la verdad es que no, confesé. Creo que todo esto es mi puta culpa. Ir a la casa de Raquel fue una idea estúpida. En cualquier supermercado habríamos encontrado más comida, ella no habría tenido que ver lo que ha pasado con su familia, no habríamos perdido a Oscar ni a Félix y habríamos estado aquí a tiempo para evitar que estos hijos de puta hicieran una matanza. No seas tan duro contigo mismo, me disculpó ella sin darle importancia a mis palabras, que me habían salido del corazón. No podías saber cómo iba a salir esto, era imposible que supieras que iban a llegar 3 militares asesinos justamente hoy. No puedes unirte en la culpa, ahora te necesitamos más que nunca. Espero que sepas lo que haces, se escuchó la voz de Tony al otro lado de los arbustos. En los cursos para ser segurata te enseñaron a... Me cago en tu puta madre. Con unas pinzas, Sebas estaba intentando extraer la bala que Tony tenía incrustada en la pierna. Con el doctor ocupado con Erika apenas había tenido tiempo de echarle un vistazo a él. Dios, para. Casi prefiero quedarme con la bala. Se quejó. Ya casi la tengo, deja de quejarte. Le decía Sebas sin hacer caso a sus protestas. ¿Qué posibilidades crees que tiene Erika? Le pregunté a Maite sin tapujos. No sabría decirte, 3 disparos son muchos, pero de momento aguanta, respondió ella encogiéndose de hombros. Recemos porque siga adelante, siento que me repito al decir esto, pero ya hemos tenido demasiadas muertes. Frente a 3 túmulos de tierra nos juntamos todo el grupo para despedir a nuestros compañeros caídos. Tony se apoyaba en una muleta improvisada hecha con unas ramas. Judith y Jorge permanecían en un discreto segundo plano, la primera bastante triste y el segundo luchando por mantener su bocaza cerrada por un rato al menos. Maite y su hija Clara, Raquel, Sebas y Agus miraban las improvisadas tumbas con cara de circunstancias mientras que Luis, aunque había logrado estabilizar a Erika, todavía estaba liado sacando las balas de su cuerpo, y por supuesto ella no estaba en condiciones de estar presente. A varios metros de distancia, los cadáveres de los culpables de ese funeral fueron tirados de cualquier manera en la letrina. Nadie tenía la moral necesaria para cavarles tumbas nuevas, y quemarlos habría gastado una leña que no teníamos. Menuda mierda todo. Dijo Sebas expresando con palabras poco emotivas lo que todos sentíamos, cavar las tumbas y meter los cuerpos había resultado ser una experiencia dura de llevar a cabo, era como revivir la pesadilla de la gente muriendo en las calles a manos de los reanimados cuando ya creíamos habernos librado de eso. Se adelantó y dejó la ballesta en el túmulo que le habíamos dedicado a Oscar.
Por supuesto su cadáver no estaba allí, en esos momentos debía ser un esqueleto carbonizado dentro de un furgón también carbonizado, pero con la tierra que sobró y la mayor parte del fertilizante que había en la furgoneta que habíamos traído pudimos hacer un tercer montículo en su honor. Ellos no habrían querido que estuviéramos tristes. Dije por decir algo, porque estar allí todos callados se me hacía incómodo. Los conocíamos hace una semana, exclamó Jorge, que llevaba demasiado tiempo callado. Creo que les importaría una mierda cómo nos sintamos. Les debemos mucho. Todo. Ellos nos mantuvieron a salvo estos días, dijo Maite con solemnidad plantada frente a la tumba de Félix. Ahora nos toca seguir su ejemplo y empezar a valernos por nosotros mismos. No entiendo que queráis volver a la ciudad, dijo Raquel sin apartar la vista de las tumbas. Después de lo que ha pasado, de todos a los que hemos perdido, con los heridos, solo es cuestión de organizarse mejor, intervine en mi nuevo papel de mano derecha. Además ahora tenemos los fusiles y cargadores de esos 3 capullos, podemos defender el fuerte en condiciones. Sigue siendo muy arriesgado. Objetó de manera bastante irritante, o quizás solo me lo parecía a mí. Sí, pero hay que hacerlo, replicó Maite. Lo que consigamos nos vendrá bien para mover el campamento de una vez, aquí ya no podemos seguir, estamos demasiado cerca de los muertos. Mira, yo creo que entre Maite, Sebas, Agus y yo podemos defender el fuerte en condiciones, propuso Tony. Ya no vamos a fiarnos de nadie, y tenemos al doctor también. Yo sé manejar un arma, dijo Raquel muy dispuesta a colaborar. También puedo ayudar. Yo sé manejar un arma, repetí en tono burlón para mí mismo. Si sabía manejar un arma era porque yo había sido su profesor, y eso de que sabía manejarla era cuestionable, las lecciones que le había dado eran más o menos las mismas que había recibido Maite. Sin embargo, aunque tampoco él parecía muy convencido, Tony asintió ante sus palabras y las utilizó para reforzar su argumento. Yo voy a la ciudad, dijo de repente Agus, haciendo que todas las miradas se centraran en él. ¿Por qué? Le preguntó Maite incisiva. ¿Necesitáis cosas de una farmacia? Yo sé dónde hay una cerca de aquí. Creo que no que equivocaba al pensar que todos nos quedamos sin saber qué decir en ese momento. De acuerdo que sus traumas le habían hecho una persona reservada y poco participativa, pero sabiendo que llevábamos toda la tarde hablando del tema ya podría haberlo mencionado antes. Bien, perfecto entonces. Entre Jorge, Agus y yo podemos encargarnos. Dije para romper el silencio. El poco tiempo que tardamos en recoger las cosas nos hizo darnos cuenta de las pocas cosas que teníamos en realidad. Además de la tienda de campaña y el equipo de la mochila, realmente no tenía nada más. Lo que no sé es a dónde vamos a dirigirnos al volver de la farmacia, comentaba Sebas mientras él y Tony cargaban sus cosas en el maletero del coche de Agus. ¿Dónde vamos a estar mejor? Sí, las ciudades son peligrosas, pero hay comida y eso. Mejor que os deis prisa con eso. Dijo Agus, que había vuelto a subirse a su coche. Como todas sus pertenencias estaban allí dentro no tenía que recoger nada. Vamos todo lo deprisa que podemos, replicó Tony molesto mientras cojeaba. Pues mejor que seáis más rápidos, repitió. Creo que una horda se acerca hacia aquí. Entre Maite, Judith y Luis habían improvisado una especie de camilla utilizando el saco de dormir de Oscar con la que habían transportado a la pobre Erika hasta la furgoneta. Una vez allí la habían acomodado en la parte trasera y el doctor se había quedado con ella, pero Maite, en cuanto escuchó las palabras de Agus, corrió hasta el coche y se subió sobre él para verificar sus palabras. Al subir, hizo un gesto de dolor y se llevó la mano a un costado. Estoy bien, dijo sin darle importancia cuando Agus se quedó mirándola. ¿Dónde está esa horda? Al final me subí yo también al coche para mirar donde señalaba Agus, y pude ver cómo a lo lejos, saliendo de Madrid, un montón de puntos negros avanzaban en nuestra dirección con paso lento y errático. Debían ser más de 20, y su número no hacía sino aumentar conforme más de ellos iban saliendo desde las calles que los edificios cubrían. No importa, cuando lleguen aquí ya estaremos. Cargad las cosas deprisa. Nos vamos en 2 minutos. Ordenó Maite bajando al suelo de nuevo, donde volvió a agarrarse el costado y, cuando separó la mano, vi que tenía una mancha de sangre. ¿Estás bien?
Le pregunté aprovechando que nadie nos miraba, ya que estaban muy ocupados terminando de desmantelar el campamento antes de que la horda se nos echara encima. Eso es sangre. No es nada, una rozadura, pero al subir la herida debe haberse abierto, me explicó sin darle importancia. Asegúrate de que todos se dan prisa, tenemos que largarnos antes de que ese grupo pueda perseguir a los vehículos. Asentí y me dirigí al bidón, donde todavía quedaban un par de bolsas de comida por cargar. Raquel estaba allí, aprovechando los últimos rescoldos del fuego. Hola. La saludé sin siquiera mirarla al pasar a su lado. Hola. ¿Ya tienes todas tus cosas? Me preguntó. Sí, las he puesto en el coche de Agus. Respondí agachándome a recoger las bolsas, solamente había una. Yo voy en la furgoneta con los demás, supongo que es lo mejor. Ya, oye, ¿alguien ha cargado la otra bolsa? Le pregunté mirando el interior de la que quedaba, por si alguien había decidido juntar sus contenidos. No lo sé, yo acabo de llegar, contestó ella preocupada. ¿Falta una? La habrá puesto Maite en la furgoneta. ¿Alguien ha cargado ya la bolsa que falta aquí? Pregunté en voz alta para que todos pudieran oírme. Todos me miraron, pero nadie respondió. Aquí hay dos, dijo Maite acercándose desde la furgoneta. Las otras dos tenían que ir en el coche. ¿Has mirado ahí? Venía precisamente a cargarlas. Repliqué mostrándole la única que quedaba. Aquí no están. Nos dijo Sebas mirando en el maletero. Maite miró a su alrededor, y casi puede ver cómo la sospecha se iba formando en sus ojos. ¿Dónde está Jorge? Preguntó al final. Como nadie pudo responderle, dio un gruñido y se descolgó el rifle de la espalda. ¿Cuándo le visteis por última vez? Volvió a preguntar, y de nuevo nadie supo responder, lo cual solo sirvió para cabrear más a Maite. Hijo de puta, espera, ¿a dónde vas? Le dije agarrándola de un brazo cuando parecía dispuesta a marcharse a toda prisa. A buscar a ese cobarde ladrón, bramó enfadada. Sabía que le íbamos a hacer ir a Madrid y se ha largado con una cuarta parte de nuestra comida. Cuando lo coja se va a enterar. No tenemos tiempo para buscarle, la horda se acerca, le recordé. Puede estar en cualquier parte, hace un buen rato que nadie le ve. Debió escaquearse después del funeral, dedujo Judith. Cuando todos estábamos ocupados. Que le jodan, tenemos que irnos de aquí si se acercan resucitados, apremió Tony. Aún tenemos mucha comida y ahora él está solo, no durará. Maite apretó los nudillos contra el rifle y se quedó mirando al horizonte con cara de cabreo durante por lo menos 10 segundos. Muy bien, nos vamos, cedió finalmente, aunque a desgana. Pero será mejor, por su propio bien, que no nos lo volvamos a cruzar. Un par de minutos más tarde, por los retrovisores del coche de Agus podía ver las solitarias tumbas de nuestros compañeros caídos hacerse más y más pequeñas hasta desaparecer de nuestra vista, probablemente para siempre. La horda de reanimados seguía demasiado lejos para poder seguirnos, pero tampoco nosotros fuimos muy lejos. Solo unos kilómetros más adelante la carretera estaba completamente bloqueada por una buena cantidad de coches abandonados en mitad de la vía. Cogimos una salida secundaria que transcurría por un camino de tierra, pero no llevábamos ni 2 minutos en ella cuando el furgón, que abría la marcha, se detuvo. Hay demasiados baches, Erika apenas los aguanta, nos explicó Maite cuando nos bajamos de los coches. Luis dice que no es bueno para los puntos. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó Sebas nervioso. Esa horda podría estar pisándonos los talones. No creo que ni siquiera llegaran a vernos, le tranquilicé. Estábamos muy lejos. No era lo que había pensado, pero podemos acampar aquí mismo, propuso Maite. Sin hogueras, con vigilancia doble, solo será una noche. Mañana por la mañana nos acercaremos todos a la ciudad y esperaremos a que saqueéis la farmacia. Luego nos iremos de Madrid para siempre. Solo espero que nadie se nos haya adelantado en el saqueo de la farmacia. Murmuré mientras veía el sol poniéndose en el horizonte sobre un montón de coches abandonados. Por lo menos no vamos a tener problemas de combustible, pensé al imaginarme que los depósitos de aquellos vehículos todavía estarían llenos. Capítulo 6. Charlie, Dios. Dios. Joder. Pese a que estaba solo en el coche no pude evitar blasfemar en voz alta, ¿es que la pesadilla no se iba a acabar nunca?
Di un giro al volante para esquivar otro de esos putrefactos seres andantes, pero el coche derrapó y acabé lanzándole por los aires y dispersando sus trozos por todas partes. El muy hijo de puta había reventado como una piñata dejándome la parte delantera del vehículo bañada en sangre y vísceras, pero frente a mí aún tenía a 3 más, que estiraban las manos como idiotas hacia el coche intentando atraparme. ¿Es que no se cansaban nunca? Bajé la ventanilla del coche y, hasta los cojones de aquello, saqué la pistola y disparé contra uno de ellos, un tipo gordo y peludo que andaba por ahí en camiseta y babeando sangre. ¡Que te jodan! Le grité cuando la bala le atravesó el corazón. En la cabeza me recordé con fastidio dejando caer el cargador, ya vacío, y cargando el arma con uno nuevo. Con el segundo disparo le volé la tapa de los sesos y el muerto